Un niño lo va a destruir todo hoy. Y cuando termine, el hombre más poderoso del valle no va a tener a dónde esconderse. Pedrito encontró algo que nadie más buscó. Encontró las pruebas que Adriana dejó enterradas en el silencio. Un medallón, un anillo, una carta escrita con lágrimas. Y con todo eso en la mano, ese niño va a caminar solo hacia la bestia más peligrosa del valle salvaje y va a decirle la verdad en la cara delante de toda la nobleza. Ese bebé que todos creen hijo de Julio, no lo es, y José Luis lo sabe desde el principio. Lo supo antes de que naciera. Lo planeó todo para apropiarse de esa criatura y convertirla en su arma de poder durante décadas. Pagó sobornos, amenazó inocentes, destruyó pruebas, manipuló a una familia entera. Pero no contó con Pedrito. No te muevas de aquí, porque lo que viene a continuación va a dejarte sin palabras. Todo empieza en medio de la noche. La casa grande duerme, pero Pedrita no puede. Hay un llanto que atraviesa los pasillos como un eco fantasmal, un llanto que no para, que se mete por debajo de las puertas, que sube por las escaleras y llega hasta el cuarto donde Pedrito está despierto mirando el techo. Ese llanto lo conoce, no porque haya escuchado al bebé muchas veces, sino porque ese llanto tiene algo distinto, algo que resuena con el duelo que él mismo carga desde que perdió a Adriana. Pedrito se levanta, sale al corredor y lo que ve lo paraliza. Ahí está Rafael, el duque recién investido, el hombre más poderoso del valle, parado en el pasillo a las 2 de la madrugada con el rostro completamente destruido. No es la cara de un tío preocupado, no es la cara de un padrino que cumple con su deber. Es la cara de un padre atormentado que no puede acercarse a su propio hijo sin arriesgarlo todo. Pedrito se queda quieto en las sombras, observa. Rafael entra al cuarto del bebé y el llanto para. Así, de la nada, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El bebé que segundos antes lloraba desgarradoramente se calma en el instante exacto en que Rafael lo toma en brazos. No es coincidencia, no es azar. Eso no pasa con José Luis, eso no pasa con Julio. Ese bebé reconoce a Rafael de una manera que va más allá de lo que se puede explicar con palabras. Pedrito lo entiende en ese momento. Lo entiende con una claridad que ningún adulto de esa casa ha tenido el coraje de ver. Y toma la decisión más valiente de su vida. Va a descubrir la verdad, va a encontrar las pruebas, va a hacer lo que todos los adultos de este valle han sido demasiado cobardes para hacer. Y lo va a hacer por Adriana. Porque siente, con toda la certeza de sus años jóvenes, que su hermana le está pidiendo esto desde donde esté. Que le está diciendo, cuida a mi hijo, cuida la verdad. A partir de ese momento, Pedrito deja de ser un niño de luto y se convierte en algo que nadie esperaba. Un detective, un cazador paciente que observa, que escucha, que recuerda cada detalle que los adultos descartan como insignificante. Empieza por los rituales del día. Observa cómo Rafael se aparece cada mañana frente al cuarto del bebé antes que nadie más, como si su cuerpo lo llevara ahí sin que él lo decida. Observa cómo José Luis vigila obsesivamente quién se acerca a esa cuna, con esa mirada de hombre que protege una inversión, no una familia. Observa cómo Victoria, que tiene una opinión sobre todo y no la calla nunca, se pone extrañamente muda cada vez que alguien menciona el padre del niño. El silencio de Victoria vale más que 1000 palabras. Pero el verdadero punto de quiebre llega cuando Bárbara le pide ayuda para guardar las cosas de Adriana. Es demasiado doloroso para ella hacerlo sola, y Pedrito, que también lleva ese dolor como una piedra en el pecho, acepta. Se meten juntos al cuarto, empiezan a doblar ropa, a guardar objetos, a cerrar cajones con ese cuidado lento que tienen los rituales de duelo. Y entonces, Pedrito abre un cajón que no había tocado nadie. Ahí está, un medallón antiguo de plata,
uno que Adriana llevaba siempre, uno que Pedrito nunca había visto abierto en su vida. Con las manos temblando, lo toma, lo abre. Adentro hay dos cosas, un mechón de cabello castaño oscuro y una pequeña inscripción grabada en el metal con letras minutas, precisas, permanentes. R.G. Rafael Gálvez de Aguirre. El mundo de Pedrito se detiene por un segundo completo, porque eso no es el medallón de una cuñada que respeta a su cuñado. Eso es el medallón de una mujer que guardaba el pedazo de alguien en el lugar más íntimo que tenía, en el objeto que llevaba contra el pecho. Pero eso no es todo. Siguiendo buscando, Pedrito encuentra algo más en el fondo del cajón, un billete rasgado, como si alguien lo hubiera arrancado con prisa, con desesperación. La tinta está corrida, manchada de lágrimas viejas, y de todo lo que estaba escrito en ese papel, solo se puede leer una línea. Rafa, el niño, por favor, protege. El resto está destrozado, ilegible, borrado por el agua y el tiempo y el miedo. Pero Pedrito no necesita leer más. Adriana sabía que podía morir. Adriana sabía que José Luis iba a hacer algo con su bebé. Y en los últimos días de su vida, con la letra temblorosa de alguien que llora mientras escribe, le pidió a Rafael que protegiera a su hijo. Pedrito guarda todo en un lugar seguro y continúa. La siguiente pista llega de donde menos se espera. Una de las amas que cuida al bebé, una mujer nueva en la casa que no sabe que tiene que callar, comenta inocentemente delante de Pedrito mientras cambia al niño. Es curioso, el niño siempre se calma cuando el duque Rafael está cerca. Es como si reconociera su voz desde el vientre materno. Estas palabras se graban en la mente de Pedrito como marcas a fuego. Reconocer la voz desde el vientre materno. Eso solo significa una cosa. Rafael estuvo cerca de Adriana durante todo el embarazo. Rafael le hablaba a ese bebé antes de que naciera. Rafael es, sin ninguna duda posible, el padre biológico de esa criatura. Pero entonces viene lo más oscuro. Pedrito descubre que al bebé le pusieron una pulserita de bautismo casi inmediatamente después de nacer. Una pulserita con una fecha grabada que no coincide con el día del nacimiento. La fecha es 3 días anterior, una fecha que no existe para ese niño. ¿Por qué alguien grabaría una fecha falsa en una pulserita de bautismo? ¿Por qué la prisa de falsificar el primer registro que ese bebé tendría en el mundo? A menos que alguien hubiera querido ocultar algo sobre el momento exacto del nacimiento, sobre quién estaba presente, sobre qué se dijo, sobre qué verdad salió a la luz en esas horas vulnerables y fue enterrada inmediatamente. Pedrito empieza a ver el panorama completo. Y lo que está viendo es una conspiración elaborada, planificada con meses de anticipación, ejecutada con la frialdad de alguien que lleva toda la vida manipulando a las personas que lo rodean. José Luis. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento, porque lo que viene a continuación es el nivel de maldad que ni siquiera te imaginabas que podía tener este hombre. Porque mientras Pedrito investiga desde abajo, José Luis actúa desde arriba con la autoridad absoluta de quien cree que nunca va a rendir cuentas. Una mañana, reúne a toda la familia en el comedor principal con esa voz que todavía hace temblar a los sirvientes, esa voz de hombre acostumbrado a que el mundo le obedezca, y hace una declaración que corta el aire de la habitación. Quiero dejar algo absolutamente claro para todos los que viven bajo este techo. El padre del hijo de Adriana fue Julio. Punto final. No hay discusión posible sobre este tema. Cualquiera que sugiera lo contrario está difamando la memoria de mi hijo muerto y faltando el respeto a esta familia. Y entonces se vuelve hacia Rafael, con esa sonrisa que no es una sonrisa, sino una amenaza disfrazada. Rafael, como duque y como hijo mayor, tú serás el padrino de este niño. Ejercerás tu autoridad sobre él hasta que alcance la mayoría de edad. Pero que quede absolutamente claro, tú no eres su padre. Julio lo es. Julio siempre lo será. Es una jugada diabólica.
José Luis está usando el título de padrino para encadenar a Rafael al niño con un rol que parece amor, pero que en realidad es una jaula. Puedes cuidarlo, puedes verlo crecer, pero nunca podrás reclamarlo. Nunca podrás decir en voz alta lo que sabes. Y luego la amenaza para todos los demás. Si alguien en esta casa, familia o servidumbre se atreve a esparcir rumores sobre la paternidad de este niño, esa persona será expulsada del valle inmediatamente. No toleraré chismes ni especulaciones. ¿Me he hecho entender? El silencio que sigue es absoluto. Victoria asiente con satisfacción. Bárbara baja la mirada. Y Pedrito, sentado en esa mesa, aprieta los puños tan fuerte que los nudillos se le ponen blancos, porque él sabe la verdad. Él tiene las pruebas, pero también entiende que enfrentarse a José Luis en este momento, sin más aliados, sería suicida. Así que espera y observa. A partir de ese día, José Luis convierte el cuarto del bebé en una fortaleza. Sirvientes de su confianza vigilan la puerta día y noche. El niño no puede ser sacado de la casa grande sin su permiso explícito. Nadie puede visitarlo durante más de unos minutos sin ser observado. Es como si José Luis estuviera custodiando un tesoro de Estado, no criando a un bebé. Y Rafael lo sufre todo en silencio. Pedrito lo observa marchitarse cada día. Ve cómo Rafael se detiene frente a la puerta del bebé y no entra porque hay alguien mirando. Ve cómo Rafael está presente en la misma habitación que su hijo y tiene que actuar como si no lo sintiera como suyo. Es una forma de tortura psicológica muy refinada, y José Luis la ejerce con maestría. Pero Pedrito ya no está solo. Sabe que necesita una aliada. Alguien que conozca los secretos más oscuros de la casa grande desde adentro. Alguien que haya sobrevivido la crueldad de José Luis y tenga razones propias para querer verlo caer. Luisa. Cuando Pedrito se acerca a ella, la primera respuesta de Luisa es miedo. Pedrito, cariño, no sabes en qué te estás metiendo. José Luis es capaz de cualquier cosa cuando se siente amenazado. Podría hacerte daño, podría expulsar a tus hermanas del valle. Pero Pedrito no se rinde. Le recuerda a Luisa quién es ella. Le recuerda que sobrevivió la prisión, el escarnio público, la humillación, que ella misma enfrentó a los Gálvez de Aguirre cuando nadie más se atrevía. Si tú pudiste, yo también puedo, pero necesito tu ayuda. Y Luisa cede, porque en los ojos de Pedrito ve el mismo fuego que vio en los ojos de Adriana, ese fuego que no se puede apagar con amenazas. Lo que Luisa le revela lo cambia todo. Le cuenta que estuvo presente durante partes del parto, que en medio del caos, con el personal insuficiente y el pánico de las horas del nacimiento, escuchó claramente a Pura, la partera, decirle algo a alguien. Hay que esconder al bebé antes de que él llegue. ¿Esconder al bebé? ¿De quién? Luisa no lo sabe, pero vio a Pura y a Petra llevarse apresuradamente algo envuelto en mantas, y cuando volvió a ver al bebé, algo había cambiado. No podía explicarlo con precisión, pero en ese momento sintió que algo no estaba bien. Y Luisa le revela más. Le cuenta sobre las conversaciones susurradas entre José Luis y Victoria los días posteriores al nacimiento. Conversaciones donde las palabras paternidad y control aparecían una y otra vez. Y en una de esas conversaciones, Victoria dijo algo que heló la sangre de Luisa. El niño nunca sabrá quién es su verdadero padre. Nos aseguraremos de eso. José Luis absorbe todo, cada pieza, cada detalle. Y entonces Luisa saca algo que estaba guardando sin saber exactamente para qué. Un pequeño objeto envuelto en tela. Lo encontré en el cuarto donde nació el bebé, dice Luisa. Lo escondí porque pensé que podría ser importante. No sé exactamente qué es, pero tiene grabadas unas iniciales. ARG. Pedrito desenvuelve el objeto con manos temblorosas. Es un anillo de plata, un anillo de hombre, y esas 3 letras grabadas en el metal solo pueden significar una cosa. Rafael y Adriana unidos en el metal, en el secreto, en el amor que José Luis intentó borrar del mapa. Esto es la prueba que necesitaba, murmura Pedrito, mirando el anillo en la luz de la ventana.
Esto demuestra que su relación era mucho más profunda de lo que José Luis quiere admitir. «Ten cuidado, Pedrito», dice Luisa, «estás jugando con fuego». Mi hermana murió protegiendo un secreto, responde el niño con voz firme. Yo voy a revelar ese secreto, cueste lo que cueste. Ese bebé merece conocer a su verdadero padre. Lo que viene después son los flashbacks. Y les juro que estos fragmentos del pasado son absolutamente devastadores. Vemos a Adriana embarazada de varios meses, escondida en el jardín de noche, cuando no debería estar ahí. Rafael llega corriendo. ¿Qué haces aquí fuera en tu estado? Necesitaba verte, responde Adriana con lágrimas en los ojos. Tengo miedo, Rafael, miedo de lo que pasará cuando nazca el bebé, miedo de que José Luis nos separe. Y Rafael, con una ternura que rompe el corazón, coloca sus manos sobre el vientre de Adriana. Nadie nos va a separar, ni él, ni Victoria, ni nadie. Este bebé es nuestro, Adriana, nuestro. Otro flashback. Adriana escribiendo en su diario días antes del parto. La letra temblorosa, las palabras urgentes. Si algo me pasa en el parto, que alguien le diga la verdad a Rafael, que alguien le diga que es el padre, que José Luis nunca debe controlar a mi hijo, nunca. Y luego el más devastador de todos, Adriana confrontando a José Luis en su despacho, con miedo, pero sin retroceder. Sé lo que planeas. Sé que quieres apropiarte de mi bebé cuando nazca, pero no te lo voy a permitir. Ese niño tiene un padre, y no eres tú. José Luis se ríe con esa crueldad que es su única forma de relacionarse con quienes no le obedecen. ¿Y qué vas a hacer, Adriana? ¿Gritar al mundo que el hijo del duque actual es tuyo? No tienes poder aquí. El niño será mío porque yo lo digo. No es tuyo, y algún día todos sabrán la verdad. Pero quizás la prueba más poderosa que Pedrito encuentra no está en ningún cajón ni en ningún cofre. Está escondida en el antiguo cuarto de Adriana, dentro de un sobre que nunca fue enviado. Una carta, dirigida a Rafael, escrita con la letra de alguien que sabe que puede no tener más tiempo. Mi amado Rafael, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Significa que no pude proteger a nuestro hijo como quería. Pero necesito que sepas algo. Cada patada que sentí, cada movimiento dentro de mí, era como si el bebé te reconociera desde dentro, como si supiera que tú eres su padre verdadero. José Luis cree que puede reescribir la historia, que puede borrar nuestra conexión con documentos y amenazas. Pero el amor no se borra con papeles, Rafael. El amor está en la sangre, en los genes, en el alma. Por favor, lucha por nuestro hijo. No dejes que crezca sin saber quién es su verdadero padre. Eres el único que puede darle el amor que yo ya no podré darle. Te amo, siempre te he amado, y nuestro hijo también te amará cuando sepa la verdad. Tuya para siempre, Adriana. Cuando Pedrito termina de leer, las lágrimas corren por su rostro sin que pueda hacer nada para detenerlas. Porque eso no es solo una carta de amor, es la última voluntad de su hermana. Es un llamado directo a alguien para que luche, para que haga lo que ella no pudo. Y Pedrito siente con todo su ser que ese alguien es él. Pero entonces descubre algo que oscurece aún más este cuadro ya de por sí siniestro. Varias páginas del diario de Adriana fueron arrancadas, las páginas que claramente contenían referencias directas a Rafael y al bebé. Alguien entró a ese cuarto después de la muerte de Adriana. Alguien buscó sistemáticamente y destruyó todo lo que pudiera comprometer a José Luis. José Luis cometió un error, sin embargo. Subestimó a Pedrito. No contaba con que un niño al que todos ignoran tuviera la inteligencia y la determinación de reconstruir la verdad a partir de fragmentos. No contaba con el medallón, con el anillo, con la carta, con Luisa. No contaba que Adriana, en su amor infinito por su hijo, hubiera dejado un rastro de migajas que alguien algún día seguiría. Y ese alguien llegó. Pedrito sabe que las cartas y los objetos son poderosos, pero también sabe que José Luis puede descartarlos como inventos de un niño traumatizado por el duelo. Necesita algo más. Necesita una prueba que no tenga respuesta posible. En la época en que ocurre esta historia, eso significa compatibilidad sanguínea. Con la ayuda de Atanasio y del galeno del pueblo, que tiene sus propias razones para odiar a José Luis,
Pedrito elabora un plan arriesgado. Va a conseguir muestras de sangre del bebé y de Rafael. La del bebé llega cuando el niño se enferma ligeramente, nada grave, solo una fiebre pasajera, pero suficiente para que el galeno sea llamado. Durante el examen, discretamente, casi imperceptiblemente, extrae una pequeña muestra y la guarda en un frasquito que le entrega a Pedrito en secreto. La de Rafael es más complicada. Pedrito tiene que esperar hasta que el duque se corte accidentalmente en los establos, y cuando finalmente sucede, Pedrito se ofrece a ayudarlo. En el proceso, recoge un trozo de tela manchado de sangre. El galeno realiza la prueba. Los resultados, aunque primitivos, son reveladores. La compatibilidad entre esas dos sangres sugiere fuertemente una relación de padre e hijo. Pedrito siente una mezcla de triunfo y terror. Triunfo, porque finalmente tiene la prueba. Terror, porque sabe lo que usar esa prueba significa. Y entonces sucede lo peor. Victoria estaba vigilando. Victoria que no duerme, que no descansa, que tiene sensores de supervivencia desarrollados durante décadas de estar casada con un hombre como José Luis, se da cuenta de que Pedrito y el galeno se reúnen demasiado frecuentemente. Lo sigue y lo encuentra. Cuando ve los frasquitos en manos de Pedrito, cuando entiende lo que ha estado tratando de hacer, su rostro se transforma en algo que ya no parece humano. ¿Crees que puedes desafiar a esta familia? ¿Crees que un niño como tú puede destruir todo lo que José Luis ha construido? Pedrito trata de recuperar las muestras, pero Victoria es más fuerte, y en la lucha, los frasquitos caen al suelo y se rompen. La sangre, la única prueba física, se derrama sobre las piedras. Victoria se ríe. No hay prueba, nunca la hubo y nunca la habrá. Pero Victoria, en su arrogancia, comete un error crítico. Asume que al destruir las muestras físicas ha destruido todo. No cuenta con que el galeno tomó notas detalladas del procedimiento. No cuenta con que Pedrito grabó en su memoria cada argumento científico que el galeno le explicó. Y sobre todo, no cuenta con algo mucho más importante. Ya no importa tanto la sangre, porque Pedrito está a punto de conseguir algo que ninguna muestra de laboratorio puede reemplazar. Una confesión pública. Pero antes de llegar ahí, Pedrito tiene que enfrentar a Rafael. Lo espera en el bosque. Lo sigue hasta el claro donde el duque va cada mañana a cabalgar solo. Y cuando Rafael desmonta, Pedrito sale de las sombras. «Rafael, necesito hablar contigo». Rafael se sorprende al ver al niño ahí. «Pedrito, ¿qué haces aquí? Es peligroso que andes solo por el bosque». «No vine a hablar del bosque, vine a hablar de tu hijo». Rafael se queda paralizado. El color drena de su cara. «Ese bebé es hijo de Julio. No sé qué has escuchado». «No me mientas», grita Pedrito. Y es la primera vez que Rafael ve verdadera ira en los ojos del niño. «Yo sé la verdad. Encontré el medallón de Adriana con tus iniciales. Encontré la carta que ella te escribió. Encontré el anillo. Sé que ese bebé es tuyo». Rafael se desploma literalmente contra un árbol, como si las piernas ya no pudieran sostener el peso de lo que ha estado cargando durante todo este tiempo. «¿Cómo lo descubriste?» «Porque tengo ojos», responde Pedrito, «porque veo cómo lo miras, porque sé cómo era Adriana contigo, y porque ella me dejó pistas. Ella quería que alguien supiera la verdad». Y entonces Rafael habla. Por primera vez, la verdad entera sale de su boca. Le cuenta a Pedrito cómo se enamoró de Adriana, cómo lucharon contra ese amor durante meses porque ella estaba comprometida con Julio, cómo finalmente se rindieron a sus sentimientos, cómo José Luis descubrió la verdad y lo convocó a su despacho y le puso sobre la mesa una elección imposible. «Guarda silencio y Luisa y Alejo vivirán en paz. Guarda silencio y tus hermanas tendrán futuro en este valle. Guarda silencio y el bebé tendrá una buena vida bajo mi tutela». «Me obligó a elegir entre mi hijo y la seguridad de las personas que amo», dice Rafael con voz rota. «Y tú elegiste mal», responde Pedrito sin piedad. «Deberías haber luchado, como Adriana luchó, como yo estoy luchando ahora». Rafael ve entonces lo que hay realmente en este niño, no solo la valentía, también el espejo de lo que él mismo debería haber sido. «Dame tiempo», suplica. «Déjame encontrar la manera de hacer esto sin poner en peligro a tu familia.
Pero Pedrito niega con la cabeza. No, Rafael, el tiempo de las mentiras se acabó. Voy a probar que eres el padre de ese bebé, con tu ayuda o sin ella. Rafael intenta razonarlo. Si haces esto, José Luis podría matarte literalmente. Entonces moriré sabiendo que luché por la verdad, responde Pedrito. ¿Con permiso? Y se da la vuelta. Y se va. Rafael se queda solo en ese claro del bosque, destrozado, sabiendo que el niño tiene razón, sabiendo que ha sido un cobarde, sabiendo que ya es demasiado tarde para detener lo que Pedrito ha puesto en marcha. Mientras tanto, Pedrito descubre la profundidad real de la conspiración. Con la ayuda de Atanasio, consigue acceder al despacho privado de José Luis, y lo que encuentra ahí supera todo lo que ya sabía. Hay registros de pagos a pura la partera, fechados 2 meses antes del nacimiento del bebé, con una nota adjunta que dice, por servicios de discreción y lealtad absoluta. José Luis le pagó a la partera por adelantado, 2 meses antes de que el bebé naciera, para asegurarse de que ella haría lo que él ordenara cuando llegara el momento. Hay también documentos sobre un arreglo con el obispo local para bautizar al bebé inmediatamente después de nacer, sin esperar el tiempo tradicional. José Luis quería que el niño fuera registrado legalmente como hijo de Julio antes de que nadie pudiera cuestionarlo. Quería sellar la mentira en los libros de la Iglesia, en los registros del Estado, en la historia oficial del Valle. Y luego Pedrito encuentra la carta que José Luis le escribió a Victoria poco después de que Adriana confirmara su embarazo. El niño de Adriana será nuestro as bajo la manga. Si realmente es hijo de Rafael como sospecho, entonces tendremos control sobre el futuro duque a través de su hijo. Si es hijo de Julio, honraremos la memoria de nuestro hijo muerto. En cualquier caso, el bebé debe quedar bajo nuestra custodia. Nadie más puede tener acceso real a él. Prepara todo para el momento del nacimiento. Pedrito tiene que sentarse, tiene que respirar, porque lo que esa carta revela es que José Luis no solo sospechaba quién era el padre del bebé, lo sabía con certeza, y aún así decidió apropiarse del niño, decidió usar a una criatura inocente como instrumento de poder político a largo plazo. Porque José Luis entiende algo que los demás no ven. Ese bebé, como hijo biológico de Rafael, eventualmente heredará el ducado. Y si José Luis logra criarlo bajo su influencia desde la infancia, si logra moldear sus lealtades y sus valores desde que es pequeño, entonces, incluso después de morir, José Luis seguirá controlando el Valle Salvaje a través de su nieto. Es una estrategia generacional, una maldad que piensa en décadas, que usa a los niños como fichas de ajedrez. Y Pedrito, al entender esto completamente, siente algo que va más allá de la determinación. Siente urgencia, porque cada día que pase sin que la verdad salga a la luz, es un día que ese bebé crece en la mentira que su abuelo construyó para atraparlo. Pero antes de actuar, hay un elemento que complica todo: la memoria de Julio. Hay personas en el valle que genuinamente creían que Julio era el padre. Lo vieron acercarse a Adriana durante el embarazo. Lo escucharon hablar con emoción sobre su hijo. Y ahora, con la investigación de Pedrito ganando terreno, estas personas salen a defender la memoria de un muerto que no puede hablar. Ese bebé es hijo de Julio. No pueden difamar a un muerto que no puede defenderse. Y José Luis, que tiene el instinto de un político nato, usa esto como escudo inmediatamente. Organiza una ceremonia privada en memoria de Julio. Hace que los sirvientes cuenten historias sobre cuánto adoraba el bebé y proclama ante todos los que quieran escuchar que cualquiera que cuestione la paternidad de Julio está insultando la memoria de un muerto y destruyendo el honor de la familia. Es una jugada magistral. José Luis ha convertido la búsqueda de la verdad en un acto de crueldad. Ha hecho que reclamar lo correcto parezca deshonorable, y eso atormenta más a Rafael que ninguna otra cosa. Porque reclamar a su hijo ahora significa decirle al mundo que Julio no era el padre, significa robarle el hijo a su hermano muerto, significa convertirse en el villano. Pero Pedrito descubre algo que cambia ese argumento. Julio lo sabía. Atanasio recuerda una conversación privada con Julio semanas antes de su muerte. Julio le dijo: «A veces veo cómo el bebé reacciona ante Rafael y me pregunto si realmente es mío».
Julio lo sabía, o al menos lo sospechaba, y no tuvo el valor de confrontarlo, quizá por orgullo, quizá porque amaba tanto a Adriana que estaba dispuesto a criar al hijo de Rafael como si fuera suyo. Pero lo sabía. Pedrito va a la tumba de Julio, se arrodilla frente a la lápida de mármol en el silencio del cementerio y le habla. «Tío Julio, sé que probablemente sabías la verdad. Sé que viste cómo Adriana y Rafael se amaban, y sé que aún así trataste de ser un buen esposo. Pero ese bebé no es tuyo, y mantener la mentira no honra tu memoria, solo la ensucia. Si realmente amabas a Adriana, querrías que su hijo conociera a su verdadero padre, querrías que la verdad saliera a la luz. Es uno de los momentos más hermosos y más trágicos de toda esta historia. Un niño pidiéndole permiso a un fantasma para hacer lo correcto. Y cuando se levanta de esa tumba, Pedrito siente que lo tiene. El momento perfecto llega cuando José Luis anuncia el bautismo oficial del bebé. Una ceremonia grandiosa en la capilla de la Casa Grande. Toda la nobleza del valle invitada, el obispo presente, y durante la ceremonia, Rafael será oficialmente nombrado padrino, consolidando de una vez por todas la separación legal y moral entre Rafael y su hijo. Pedrito ve esto como la oportunidad que ha estado esperando. La mañana del bautismo le confía su plan a Bárbara. «Voy a hacerlo. Voy a revelar la verdad durante la ceremonia». Bárbara está horrorizada. «Pedrito, José Luis podría matarte, literalmente». Lo sé, pero ya no puedo seguir viviendo en esta mentira. Adriana no habría querido que su hijo creciera sin conocer a su verdadero padre. Y yo le debo esto a ella. Bárbara lo abraza, con lágrimas en los ojos. «Eres el más valiente de todos nosotros», susurra. La ceremonia comienza con toda la pompa que José Luis ha orquestado. El obispo en el altar, la nobleza sentada en hileras perfectas, el bebé vestido de blanco y dorado. José Luis dando un discurso sobre familia, legado, memoria, sobre todo lo que él convierte en herramienta cuando necesita que suene noble. Sus ojos recorren la sala con satisfacción. Todo está saliendo según su plan. Y entonces, Pedrito se levanta de su asiento. Su voz, aunque joven, aunque pequeña, corta el aire de la capilla como un cuchillo que nadie esperaba. «Detengan esta ceremonia». El silencio que sigue es absoluto. Esta ceremonia está basada en una mentira. Todas las cabezas se giran. José Luis se pone rojo de ira. Victoria está a punto de desmayarse. Rafael está pálido como un espectro. Y Mercedes, sentada en la tercera fila, tiene los ojos brillando con el interés de alguien que lleva tiempo esperando exactamente este momento. «¿Qué crees que estás haciendo, niño?», ruge José Luis abandonando toda pretensión de compostura. Pedrito camina hacia el frente de la capilla con el sobre en la mano, con las piernas que deben temblarle pero que no ceden. «Tengo pruebas de que Rafael Gálvez de Aguirre es el verdadero padre de este bebé. Pruebas de que usted, don José Luis, ha estado mintiendo a todos desde el día que este niño nació». El caos estalla. José Luis baja del altar, acercándose a Pedrito con una expresión que promete violencia. «Soy la cabeza de esta familia y ordeno que te calles inmediatamente». Pero Pedrito no se achica. «Usted ya no es la cabeza de esta familia. Rafael lo es, y Rafael tiene derecho a saber que este bebé es su hijo». «Es hijo de Julio», grita Victoria. «No era el padre, y lo que tengo aquí lo demuestra». Y entonces saca del sobre no las muestras de sangre destruidas, sino algo más poderoso: las cartas de Adriana, el medallón con las iniciales entrelazadas, el anillo de plata, el diario, las pruebas de los pagos a la partera. Una por una. Pedrito las va mostrando. Lee en voz alta extractos de las cartas, explica el medallón, explica el anillo, explica los pagos con fechas, con nombres, con montos, y mientras habla puede ver cómo la verdad se va asentando en las mentes de los presentes.
Puede ver cómo la gente empieza a mirar a Rafael de manera diferente, y puede ver cómo la máscara de José Luis se va resquebrajando en tiempo real. José Luis intenta interrumpirlo. Estas son las fantasías de un niño traumatizado. Está inventando cosas por el dolor de perder a su hermana. Pero Pedrito tiene su último as. Se vuelve hacia Rafael y en voz lo suficientemente alta para que todos en esa capilla lo escuchen, hace la pregunta que lo cambia todo. Rafael Gálvez de Aguirre, duque de Valle Salvaje, te pregunto directamente ante Dios y ante todos estos testigos. ¿Es este bebé tu hijo? El silencio que sigue es el más largo que nadie en esa capilla ha vivido. Todas las miradas se clavan en Rafael. José Luis abre la boca para intervenir. Y entonces, Rafael habla. Es mi hijo. Las palabras explotan en la capilla como un trueno que sacude los cimientos. Nadie se mueve, nadie respira. Rafael camina hacia el bebé con lágrimas corriendo libremente sobre su rostro. Lo toma en brazos y repite, con una voz que ya no tiembla, es mi hijo. Lo ha sido desde el momento en que fue concebido. Adriana y yo nos amábamos. Este niño es fruto de ese amor, y he sido un cobarde al no reclamarlo antes. La compuerta se abre. La capilla explota en voces. Mercedes sonríe. Dámaso calcula. La nobleza chismorrea. Y José Luis está parado en el centro del caos que Pedrito desató, completamente impotente. Su gran plan de controlar al bebé se ha desmoronado en minutos. Su autoridad como patriarca está en ruinas. Rafael lo mira. El error fue no hacer esto antes. El error fue dejarte controlarme con amenazas, pero eso se acabó. Este es mi hijo y voy a criarlo como tal. José Luis da un paso amenazante, pero Pedrito se interpone. Si le hace daño a Rafael, haré que cada noble en esta sala sepa exactamente cómo manipuló el nacimiento de este bebé, cómo pagó sobornos, cómo amenazó a personas inocentes. Todo saldrá a la luz. Es un farol parcial, pero José Luis no sabe exactamente cuánto sabe Pedrito, y la duda es suficiente. Esto no termina aquí, dice José Luis finalmente, su voz llena de veneno puro. Te quitaré todo, Rafael, el ducado, las tierras, tu dignidad, y ese bebé aprenderá a odiarte por lo que hiciste. Y sale de la capilla arrastrando a Victoria. Los que quedan observan a Rafael, que sigue ahí con su hijo contra el pecho, llorando pero viviendo, llorando pero libre. Pedrito se acerca. Lo hiciste, finalmente lo admitiste. Rafael lo mira, con una gratitud que no tiene palabras. No podría haberlo hecho sin tu valor. Y mientras el bebé mira fijamente a Rafael con esos ojos que aún no entienden nada, y sin embargo parecen entenderlo todo, Rafael le hace una promesa en voz baja. Te prometo que jamás volveré a negarte. Eres mi hijo, siempre lo has sido, y voy a asegurarme de que lo sepas cada día de tu vida. Los días que siguen son caóticos. José Luis declara guerra abierta, bloquea decisiones administrativas, rechaza firmar documentos, habla mal de Rafael con cada noble que lo escucha. Pero algo inesperado sucede. La gente empieza a ponerse del lado de Rafael, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es más respetable que la mentira. Y muchas personas en este valle estaban cansadas desde hacía tiempo de las manipulaciones de José Luis. Ver a Rafael plantarse ante su padre es inspirador en una manera que nadie esperaba. Mercedes se acerca ofreciendo alianza política. José Luis está debilitado. Este es el momento de consolidar tu poder verdadero como duque. Dámaso juega sus cartas más sucias. Le recuerda a José Luis que tiene secretos que podrían hundir lo que queda de su reputación, que si quiere sobrevivir a este escándalo, necesitará ayuda. Es extorsión pura, y José Luis la necesita. Rafael, ejerciendo por primera vez su poder ducal con claridad, declara que los Salcedo se quedan en el valle, que cualquiera que intente lastimarlos tendrá que enfrentarse a él.
Es el primer acto de un hombre que empieza a entender que el título no es decoración, que el poder tiene que usarse para proteger a quienes amas. Y el bebé crece, prosperando de una manera que todos notan, como si la verdad le sentara bien, como si la mentira hubiera sido una carga incluso para esa pequeña alma que todavía no tiene palabras para nada. Una noche, Rafael encuentra a Pedrito en el jardín mirando las estrellas. Se sienta junto a él en silencio. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste?, pregunta. Pedrito niega con la cabeza. Nunca. Hice lo que Adriana habría querido. Ella habría estado muy orgullosa de ti. Eres más valiente que cualquier adulto que conozco. No fui valiente, responde Pedrito. Solo amaba a mi hermana y amo a ese bebé porque es parte de ella y merece una vida construida sobre la verdad, no sobre mentiras. Rafael coloca una mano sobre el hombro del niño. Te prometo que voy a ser el mejor padre que pueda ser, que voy a honrar el amor de Adriana criando a nuestro hijo con bondad y verdad. Eso es todo lo que pido. Y mientras ambos se quedan ahí mirando las estrellas en el cielo del Valle Salvaje, sienten algo que no se puede ver ni tocar, pero que está ahí sin ninguna duda. La presencia de Adriana, sonriendo desde algún lugar más allá de este mundo, sabiendo que su hijo finalmente tiene la familia que siempre mereció. Y ahora vienen las 3 teorías que llevan rondando toda esta historia, las que te van a hacer pensar durante días. Primera teoría. José Luis sabía desde mucho antes de lo que admite. Hay detalles en esta historia que no encajan con alguien que simplemente descubrió la verdad tarde. Los pagos a la partera fechados 2 meses antes del parto, la prisa por organizar el bautismo inmediato, la carta a Victoria donde habla de tener el bebé bajo control como un as bajo la manga. Todo eso sugiere que José Luis investigó activamente la relación entre Rafael y Adriana durante el embarazo, que probablemente colocó sirvientes de su confianza para vigilar los movimientos de ambos, y que la paternidad de Rafael no fue una sorpresa para él, sino un dato que usó estratégicamente desde el principio. Si eso es cierto, entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿sabe José Luis algo más sobre la muerte de Adriana que todavía no ha salido a la luz? Segunda teoría. Pura, la partera, sigue guardando secretos. El papel de Pura en todo esto no está completamente explicado. Se le pagó por adelantado, se la vio llevarse al bebé en mantas las primeras horas, y Luisa escuchó la frase, hay que esconder al bebé antes de que él llegue. ¿Antes de que quién llegue exactamente? ¿Rafael? ¿O alguien más que también estaba en camino esa noche y cuya llegada podría haber cambiado todo? Pura sigue viva, sigue en el valle, y Pedrito aún no la ha confrontado directamente. La partera tiene respuestas que nadie ha tenido el valor de pedirle todavía. Tercera teoría. El bebé no es el único secreto que José Luis esconde sobre esa noche. La muerte de Adriana ocurrió en el parto. Eso es lo que todos aceptan como dado. Pero los partos de la época eran difíciles y los médicos de confianza de José Luis estaban presentes. La misma Luisa sintió que algo no cuadraba cuando volvió a ver al bebé después de que se lo llevaron. Y hay una pregunta que nadie ha hecho en voz alta todavía, pero que flota sobre toda esta historia como una nube oscura. ¿Murió Adriana de parto? ¿O José Luis se aseguró de que muriera porque muerta no podría reclamar a su hijo ni revelar la verdad? Si esa teoría es correcta, Pedrito acaba de abrir la caja más peligrosa del Valle Salvaje, y la venganza de José Luis va a ser mucho, mucho más oscura de lo que cualquiera imagina.